Hola, mi nombre es Julie. Bienvenidos a la serie de videos para reforzar los temas de química. En este video número 2 vamos a ver la fórmula empírica. La fórmula empírica es la mínima relación existente entre los elementos de un compuesto. A continuación vamos a ver más sobre el tema y algunos ejemplos. La fórmula empírica. Esta sería la mínima relación que existe entre los elementos de un compuesto. También existe la fórmula molecular, que representa la verdadera relación de los elementos y representa la totalidad de átomos que existe dentro de una molécula. Algunos compuestos comparten la misma fórmula empírica. Por ejemplo, el acetileno y el benceno tienen de fórmula empírica CH, pero el acetileno tiene de fórmula C2H2 y el benceno C6H6. A pesar de que comparten la misma fórmula empírica, son muy diferentes químicamente. Otros compuestos que comparten la misma fórmula empírica, pero son diferentes, son el formaldehído, ácido acético y la glucosa, cuya fórmula empírica es CH2O. Existen ejercicios en los que se debe calcular la fórmula empírica de un compuesto. Los pasos que se pueden seguir son, primero, identificar los porcentajes de cada elemento y se va a trabajar como si estos porcentajes fueran gramos. Luego, se transforma a moles dividiendo por el peso atómico de cada elemento. 3. Se escoge el valor menor y se divide todos los valores para este número. 4. Se busca obtener números enteros. Si es necesario, se debe multiplicar. 5. Se ubican los números enteros en cada elemento correspondiente. Entonces, debajo de cada elemento aparece un número que corresponde a la masa atómica. Este es el valor que se va a emplear para transformar a moles. También se suele pedir que se obtenga la fórmula molecular y para ello se realizan los pasos anteriores del 1 al 5 de la misma manera hasta llegar a la fórmula empírica. Luego se debe calcular el peso de la fórmula empírica. Si tienen alguna duda de cómo hacer esto, pueden revisar el tema 1 para que lo comprendan bien y lo hagan con facilidad. Luego se divide el peso molecular para el peso empírico y se obtiene un número entero. Entonces este número se debe multiplicar por cada subíndice empírico y se obtiene el número real, el subíndice real. Vamos con un ejercicio. Calcular la fórmula empírica de un compuesto con 85.63% de carbono y 14.3% de hidrógeno. Lo primero es identificar los elementos con los que se va a trabajar. En este caso la C es de carbono, se encuentra en el puesto número 6 por su número atómico, y la masa atómica es 12.011. Vamos a trabajar con 12,0. El siguiente elemento tiene de símbolo H, que equivale al hidrógeno, que está en el puesto número 1 por su número atómico, y su masa atómica es 1,008 y se va a trabajar con 1,0. Lo siguiente es transformar para moles. Entonces se coloca el 85,63 gramos del ejercicio y se divide para la masa atómica del carbono, que es 12,0. Este número debe ir en la parte de abajo para que se pueda simplificar los gramos. En esta parte de aquí se obtiene 7.14 moles. Luego con el hidrógeno se coloca 14,3 gramos y se divide para 1 gramo que pesa el átomo de hidrógeno y se simplifican los gramos y nos quedan los moles en la parte de arriba. 14,3 moles. De estos dos se identifica cuál es el menor. Entre 7.14 y 14.3 el menor es 7. Entonces, este número de aquí se divide para el mismo porque todos se deben dividir para el menor. En este caso es el 7 mismo y nos da 1. En el caso del hidrógeno, se coloca 14.3 moles dividido para 7.14 y se simplifica y se obtiene el 2. Entonces, se coloca CH, que son los dos elementos que nos ha dado el ejercicio, y se coloca los subíndices. En un video anterior les dije que los subíndices 1 se sobreentienden, entonces no se escribe. Aquí estaría el 1, pero no se lo pone. En el caso del hidrógeno, como ya es 2, sí se lo ubica. La fórmula empírica del compuesto es CH2. Vemos un segundo ejercicio en el que nos piden calcular la fórmula empírica de un compuesto con 43.37% de carbono y 10.4% de hidrógeno, además de que el resto es oxígeno. Primero se identifican los elementos con los que se va a trabajar. Primero tiene símbolo C, que equivale al carbono. La tabla periódica está en el puesto número 6 porque ese es su número atómico y la masa es 12.01. Vamos a trabajar con 12.0.
El segundo es hidrógeno, que tiene símbolo H y su masa atómica es 1 gramo. Y finalmente dice que el resto es oxígeno. Entonces, los porcentajes siempre deben llegar al 100%. Lo que se hace es tomar 100, se resta el porcentaje de carbono y se resta el porcentaje de hidrógeno. Luego se obtiene la cantidad de porcentaje de oxígeno. Pero como les expliqué en un inicio, este porcentaje se lo va a tratar como si se tratase de gramos. Entonces se coloca 46.23 gramos. Este oxígeno tiene de masa atómica 15.999. Entonces se va a trabajar con 16. El siguiente paso es transformar a moles, entonces se coloca 43.37 gramos y esto se va a multiplicar por 1 mol de carbono tiene 12,0 gramos. En la parte de abajo debe ir gramos para que se simplifiquen y nos queden solo los moles. Y la respuesta de esta división es 3.61. En el hidrógeno se repite, se pone 10,40, que es lo que nos da el ejercicio, por 1 mol de hidrógeno tiene 1 gramo. Los gramos se pueden simplificar y queda 10,4 mol. El siguiente paso es con oxígeno, se coloca 46,23 gramos por 1 mol de oxígeno. Tiene 16 gramos y se simplifica. Aquí está incorrecto que esté el H porque, como les mencioné, 1 mol de hidrógeno tiene 1 gramo, pero en este caso estamos hablando de oxígenos. El resultado de esta división es 2.89 moles. Se identifica de los tres cuál es el menor. Entre 3, 10 y 2, el menor es 2. Entonces, este 3.61 mol se divide para 2.89, no 1.25. Este 10.4 mol se divide para 2.89, da 3.6. Y este último se divide para el mismo y da 1. No da números enteros, entonces aquí se debe multiplicar hasta llegar a números enteros o lo más cercano. Ahora continuamos con el proceso. Teníamos 1.25, 3.6 y 1. Si iniciamos con el carbono, se debe comenzar a multiplicar desde 2. Entonces 1.25 por 2, 2.5. Este de aquí aún no es muy cercano a ningún entero, entonces se continúa con el 3. 3.75. Casi que podría ser, pero vamos a probar con otro número a ver si es que obtenemos un número más cercano a un entero. Cuando se multiplica 1.25 por 4 se obtiene 5. Este número ya es entero y sería válido. Pero aquí tenemos otro elemento que no es entero, que sería el del hidrógeno, que tiene 3.6. Como ya se obtuvo este 4, entonces este 3.6 se va a multiplicar por 4. Y aquí se observa que no se tiene un número entero. Tenemos 14.4. Esto no es un número entero. Entonces se va a multiplicar por 8. ¿Por qué por 8? Porque acá nos dimos cuenta que cada 4 números se obtiene un número entero. Entonces el siguiente sería 8. Y da 28.8. Este de aquí sería el más cercano, entre 14.4 y 28.8 a un número entero. Entonces se va a redondear a 29. Muchas veces se obtiene 3.9, 3.8 y en ocasiones lo mejor es redondear a un número entero. O, por ejemplo, si se tiene 3.1 o 3.2 se deja en 3. Finalmente el oxígeno, como tiene 1, no hay ningún problema con que sea 1 por 8, simplemente a 8. Pero en el anterior sí hay que arreglarlo porque ya no es 4, sino es 8, entonces es 1.25 por 8, da 10. Se coloca cada elemento, sería carbono, hidrógeno y oxígeno, y luego se colocan los subíndices. Para el carbono era 10, para el hidrógeno 29, y para el oxígeno 8. Entonces, la fórmula empírica del compuesto es carbono 10, hidrógeno 29, oxígeno 8. Es importante que no se confundan en esta parte y que lo hagan en orden, para que después no coloquen mal los subíndices. Es importante que coloquen símbolos. Por ejemplo, aquí estoy trabajando con carbono y pongo que estoy trabajando con carbono, carbono y carbono, para que sepan que este número de aquí equivale al carbono y no a otro. Vamos con un tercer ejercicio. En este caso nos pide calcular la fórmula molecular de un compuesto que tiene 19,3% de Na, 26,9% de S y 53,8% de O. Su peso molecular es 238. Bueno, entonces hay que identificar de qué elemento se trata. Empecemos con Na. En este caso, si no se saben los símbolos, pueden buscar en la tabla periódica. Aquí equivale al sodio.
que tiene una masa atómica de 22.989. Entonces, en este caso vamos a redondear y trabajar con 23,0. Luego tenemos S. Se busca en la tabla periódica, si no se lo saben, de memoria esto sería azufre. Su masa atómica es 32.06. Vamos a trabajar con 32. Y finalmente la O, que es de oxígeno, vamos a trabajar con 16 gramos. Aquí quiero recalcar algo, que yo estoy trabajando con un decimal y redondeando para poder hacer esto. Pero si su docente les pide que trabajen con 2 decimales o con 3 decimales, deben hacer lo que ellos les solicitan, ya que ellos les van a calificar y les van a dar sus respectivas notas. Yo estoy haciendo una referencia y refuerzo en caso de que no entiendan. Entonces es importante también seguir las instrucciones de sus profesores. Una vez que se han identificado los elementos y las masas atómicas, hay que transformar a moles. Para hacer eso se coloca 19,3, en este caso es por ciento, pero trabajamos con gramos, es importante que recuerden eso. Por 1 mol de Na equivale a 23 gramos. Se realiza la división, se simplifican los gramos y quedan 0,84 mol. Luego azufre, 26,9 gramos por 1 mol de azufre tiene 32 gramos. Se simplifican los gramos y queda 0,84 mol de azufre. Luego oxígeno, 53,8 gramos por 1 mol de oxígeno tiene 16 gramos. Se eliminan los gramos y quedan 3,36 mol. En este caso se supone que debería tener Na, debería tener S y debería tener O. Lo que ocurre es que para poder realizar esta división y no tener problema con las unidades, se elimina y no se trabajan con esto. Luego se debe identificar cuál es el número menor. Entre 0.84, 0.84 y 3.36, el menor es 0.84. Estos dos de aquí. Entonces, para el sodio, 0.84 dividido para 0.84, 1 mol, se va con 1. Para el azufre, 0.84 mol dividido para 0.84 mol, se va, queda 1. Y para el oxígeno, 3.36 mol dividido para 0.84 mol, se simplifica el mol y queda 4. Entonces se coloca correctamente Na subíndice 1, azufre subíndice 1 y oxígeno subíndice 4. NaSO. Se colocan los subíndices, el 1 se sobreentiende, y el oxígeno tiene el 4. Pero nos da un peso molecular de 238 gramos o unidades de masa atómica. Les dije que lo mejor es trabajar con gramos. Entonces, continuamos con los pasos. El siguiente paso es calcular la masa molecular de esta fórmula empírica. El proceso rápidamente sería 23 gramos que pesa un átomo de sodio por subíndice 1 más 32 gramos que pesa un átomo de azufre por el subíndice 1 más 16 gramos que pesa un átomo de oxígeno por el subíndice 4 que se encuentra aquí. La masa molecular total de la fórmula empírica sería 119 gramos. El siguiente paso es dividir el peso molecular para este peso empírico. Entonces 238 gramos dividido para 119 gramos, simplificamos los gramos y obtenemos un factor de 2. El siguiente paso es multiplicar cada subíndice por este factor de 2. Entonces, 1 por 2, 2. 1 por 2, 2. Y 4 por 2, 8. La fórmula molecular del compuesto que se ha calculado es sodio 2, azufre 2, oxígeno 8 o Na2, S2 o 8. Muestro las referencias, toda la información es sacada de los libros de química del Ministerio de Educación de Ecuador. Eso es todo por este video. Gracias por verlo. En la parte de abajo les voy a dejar unos links para que puedan aprender más con otros videos y nos vemos en una próxima ocasión.